Bienvenido, amable oyente. Te pediré disculpas de inmediato porque he sido un mentiroso por omisión. Es posible que me hayas visto exaltar las alegrías del juego en mis desgarros de trasero y reseñas de productos. Es posible que hayas escuchado mi pasión al narrar los comienzos de la ley. Pero te he mantenido en la oscuridad para tu propia protección. He estado ocultándote algo. Y siento que ahora es el momento. Porque hay una razón por la que Warhammer 40K no solo es gustado o incluso obsesionado, sino amado. OAM 40000 es verdaderamente amado por sus fans por una muy buena razón. Una razón que estoy a punto de revelarte en toda su agridulce gloria. No son los juguetes, por espléndidos que sean. No es la pintura, por terapéutica que sea. Ni siquiera es la socialización y relajación que tanto alabo. Es el escapismo. Es en su profundidad. No conozco ningún otro universo ficticio que tenga tal profundidad, ni siquiera el de la saga de Star Wars. Está encapsulado en un terrible momento y una sola imagen, pero debes entenderlo para comprender su gran potencial. Lo que llamo el segundo más largo. Está contenido dentro de la historia que estoy a punto de contarte, pero el momento del que hablo es el instante definitorio que evoca tanta pasión y lealtad en los seguidores de este mundo. Es por eso que considero la historia entre las mejores y más desgarradoras ficciones en la literatura occidental moderna. Puede que nunca obtenga el reconocimiento que merece, y ciertamente no podré hacerle justicia, pero lo intentaré. Así que, amable oyente, pon tu mano en la mía, metafóricamente, y vayamos al punto más oscuro del universo, a lo que yo llamo el segundo más largo. Veamos por qué el universo de Warhammer es tan importante para tantos que resiste la prueba del tiempo. Así que exploremos la leyenda existente de uno de los mayores héroes, posiblemente el héroe más trágico del universo de Warhammer, donde se contiene este momento. Les presento, amable oyente, el relato del primarca de la séptima legión de los Legionis Astartes. Al pretoriano de Terra, bienvenido al relato. Rogal, duerme. Ahora, deja que comencemos nuestro viaje. Debo darte la más breve instantánea de la historia, que cubriré con más detalle más adelante, porque tiene una importancia colosal y abrumadora para la historia que debo relatar hoy. Además, ten en cuenta que esto es simplemente una introducción a Rogal Dorn. Cubrir su historia simplemente no sería consumible a través de este medio sin una plétora de sesiones. Así que ten en cuenta que revisaré segmentos de esta historia con más detalle en el futuro si se solicita. En un tiempo de horror absoluto, un tiempo cuando la humanidad estuvo a punto de extinguirse, surgió un hombre para salvarnos a todos. Este individuo era un hombre que más tarde se conoció solo como el emperador de la humanidad, porque en el futuro la humanidad se había desarrollado y otorgado las estrellas, formando una poderosa confederación de planetas lejos y ancho, pero como con todas las cosas, no iba a durar. El medio por el cual los barcos atravesaban la galaxia se llamaba un motor de deformación, transportando a otro universo adyacente conocido como el Inmaterium. Los barcos podían viajar a estrellas muy distantes en fracciones del tiempo que les tomaría en el mundo real, el Materium, por lo que la Federación Humana colonizó las estrellas y desarrollaron estas tecnologías que asombrarían a la gente de hoy. Bueno, para el caso, a aquellos del período posterior del 41º milenio. La humanidad se creía intocable.
Sus ejércitos robóticos, los hombres de hierro, eran innumerables. Su flota tan avanzada que ninguno, ni siquiera la antigua raza llamada Eldarai, podría igualarlos sin un enorme costo. La humanidad estaba ascendiendo y sentía que su tiempo había llegado. Se sentía invulnerable. Así es como empiezan todos los necios. Con arrogancia, con soberbia, una serie de cosas sucedieron en un periodo de tiempo muy corto en el gran esquema de las cosas, pero no te preocupes, ya que las cubriré todas con más detalle en mi propio estilo inimitable en otro momento. Pero enumerémoslas ahora para tener contexto. Los hombres de hierro, los mismísimos ejércitos de la humanidad, se volvieron contra sus amos. Apenas novedoso, pero la forma en que esto impacta es fenomenal y muy distinta, pero entraremos en los matices en otro momento. Solo sé que gran parte de la humanidad murió. En esa lucha que duró siglos, que apenas ganaron con la ayuda de otros contra su propio ejército automatizado, cuando la humanidad estaba de rodillas, aún recuperándose del holocausto que fue la revuelta cibernética, entonces ocurrieron más desastres. El warp, que facilitaba el viaje más rápido que la luz, se volvió casi imposible. Enormes tormentas de warp cerraron gran parte de la galaxia e hicieron que el viaje fuera efectivamente imposible, ya que la confederación de planetas de los humanos siempre había dependido tanto del comercio y la cooperación. Los efectos fueron inmediatos y catastróficos. Mundos enteros que antes eran ciudades o industrializados y dependían completamente de los productos de sus vecinos. La población de estos planetas rápidamente cayó en hambruna y luego en inanición. Los disturbios ocurrieron en toda la galaxia y la civilización humana fue barrida. Los planetas que dependían de los bienes y equipos producidos por sus vecinos también fueron incapaces de sobrevivir o retrocedieron a mundos feudales donde la regla de la espada y la fuerza solamente, o que uno podía esperar por justicia y paz. Fue una época de hombres fuertes. Además de esto, la humanidad comenzó a darse cuenta de sus potenciales nuevamente, y los Psykers, aquellos capaces de aprovechar las energías del Warp para crear maravillas o desafiar las reglas de la galaxia, comenzaron a surgir con mayor regularidad y con mayor capacidad para aprovechar el Warp. La triste verdad es que los planetas y las sociedades que aceptaron a este Nova Homus, el nuevo hombre, el Psyker, eventualmente lamentaron su apertura. Porque a medida que surgían los Psykers, sus poderes para aprovechar el Warp comenzaron a atraer males que la humanidad nunca había encontrado en el mundo real, el Materium. Los Psykers sucumbirían a los oscuros susurros de los habitantes del Warp y serían poseídos. Habitantes que el Imperium ahora llamaba demonios, y sectores enteros caerían ante sus depredaciones. Un demonio es casi imposible de derrotar sin un Psyker completamente entrenado y asombrosamente experimentado y poderoso de un lado, o el tipo de tecnología y armamento que estaba desapareciendo rápidamente debido a la regresión de enormes extensiones de la civilización humana. No iba a ser así, ya que no había nadie para entrenar a estos Psykers nacientes, nadie para protegerlos. La carnicería y esclavitud de estos seres continuó sin control en su mayor parte, y nuevamente la población de la humanidad se redujo aún más. Su libertad les fue arrebatada y sus vidas reducidas a la de ganado o alimento para los caprichos de sus amos inmortales y divinos, y llenos por igual. A medida que la humanidad debilitaba a aquellas razas con las que se habían aliado para igualar la amenaza de los hombres de hierro, todos sus aliados se volvieron contra ellos. Quizás esto es la propaganda del emperador, pero no hay nadie vivo que pueda contradecir o refutar su interpretación de un pasado que él solo sobrevivió, porque el emperador es inmortal y ha vivido durante mucho tiempo. Así fue como la humanidad fue atacada y esclavizada o destruida también por sus antiguos aliados. Un crimen, un dolor que el emperador nunca ha olvidado, y sus hijos han sido recordatorio de ellos siempre que emprendieron las campañas de la Gran Cruzada.
Este período es llamado la Era de la Discordia, por otros la Noche Antigua, y afectó profundamente todo el subconsciente de la raza humana, lo marcó más allá del reconocimiento. Durante miles de años la humanidad fue golpeada, asesinada, esclavizada y acorralada. Casi fuimos borrados de la historia, y eventualmente lo habríamos sido si no fuera por la llegada del emperador de la humanidad. En el planeta natal de la humanidad, una vez llamado Tierra, ahora llamado Terra, Terra, el emperador, que había observado todas las edades de la humanidad, se levantó. Se deshizo de sus reglas y cadenas de toda la vida que le impedían revelarse a sí mismo. No lo necesitaba antes. Pero ahora, este humano eterno, el más poderoso de todos nosotros, consideró que simplemente no había alternativa. El terror mismo se había convertido en un páramo de estados tecnobárbaros en disputa con la tecnología para crear terrores biológicos y mecánicos. Estaba infestado de psicópatas malvados y magos inmorales. Estados enteros que habían caído bajo el control de Xenos, el término del imperio para los extraterrestres. Todo lo que la población de Terra podía hacer era mirar con horror mientras sus vidas se convertían efectivamente en un infierno. No había nada más que oscuridad y maldad, dolor y tiranía hasta la llegada del emperador. En escasos cientos de años había creado su guardia custodio y sus guerreros del trueno, los precursores de sus marines espaciales, y llevó la lucha a las tierras a su alrededor. Comenzó las guerras de unificación. Saltaremos al final de este período, ya que te iré actualizando a medida que pase el tiempo con la tradición de ese período, pero basta decir que el emperador aplastó todo a su paso y unificó a los humanos de la Tierra del Terror y destruyó todas y cada una de las influencias externas que habían ayudado a hundir a la humanidad. Pero esto era solo el comienzo. El emperador preparó una gran cruzada, un gran ejército para salir del terror y con un solo objetivo, la salvación de la humanidad. Con sus guerreros genéticamente modificados, los Adeptus Astartes, sus marines espaciales, se preparó para recuperar la galaxia en nombre de la paz y la justicia. A medida que el sistema Sol caía bajo sus diseños, los ejércitos tecnológicos de Marte se añadieron a sus fuerzas, pues Marte había sobrevivido semi-intacto a la Era de la Discordia. Aunque eran una sombra del poder de la Confederación Humana, los tecnosacerdotes de Marte aún ostentaban un gran poder y tenían flotas de naves de guerra y aterradoras fuerzas de titanes, colosales vehículos de guerra. Con Marte de su lado y sus ejércitos genéticamente modificados creciendo a buen ritmo, el emperador se lanzó a la galaxia con una misión doble. La primera, como se ha dicho, para traer libertad, sabiduría y seguridad a los humanos asediados repartidos por las estrellas. La segunda misión era, mientras avanzaba siempre hacia adelante y hacia afuera, encontrar los soles que había construido, porque había 20 legiones de guerreros sobrehumanos, los Astartes, que habían sido creados y cultivados, pero cada uno era diferente debido a que su plantilla era un primarca diferente. Los primarcas, a los que cubriré con más detalle pronto, eran 20 semidioses, los 20 hijos del emperador que él diseñó genéticamente, forjó y preparó para liderar sus ejércitos en su gran cruzada. Fueron creados a partir de su propio material genético y a su imagen. Pero en un terrible momento antes de su nacimiento, cada uno fue tomado en sus cápsulas y esparcido entre las estrellas por los poderes del caos. Los dioses del caos, que odiaban al emperador de la humanidad, llamándolo el anatema, parecían aterrados del poder que el emperador tendría si tuviera a sus hijos con él. Pero por alguna razón no pudieron destruir a los primarcas, así que encontraron una grieta en sus armaduras, un agujero en sus defensas en el palacio del emperador bajo las montañas del Himalaya, y se llevaron a sus hijos y los depositaron en mundos a través de la galaxia, así como la cruzada se movía hacia afuera,
Uno por uno encontraría a los primarcas, los mismísimos hijos del emperador, y poderosos hijos que eran. Cada uno eclipsaba a un marine espacial tanto como un marine espacial a un humano normal, pero no solo en tamaño, sino también en intelecto, sutileza, habilidad, reflejos, sabiduría y poder. Verdaderamente, los primarcas eran titanes de antaño y héroes que harían avergonzar a Perseo, Aquiles o incluso al poderoso Heracles. Y así fue que la cápsula que contenía al infante Rogel Dawn aterrizó en un planeta llamado Inuit, un mundo de hielo y un lugar difícil para que la humanidad incluso sobreviva. Encerrado en su órbita alrededor del Sol, un lado del mundo estaba siempre envuelto en oscuridad, el otro en luz, pero ninguno próspero o fácil, en lo que el Sol era viejo y emitía poco calor o luz, por lo que el planeta era más parecido a una bola de hielo que a lo que consideraríamos un planeta para la habitación humana. La población de Inuit era resistente y severa, ya que no tenían opción, ya que la debilidad era la muerte. Una civilización dura que criaba una determinación estoica y robusta como cuestión de rutina. Para citar, el conflicto contra los clanes romanos era común y los jóvenes guerreros aprendieron a defenderse contra los enemigos de su clan tan pronto como aprendieron a soportar el toque de muerte del frío despiadado de los Inuit. Son aprendices increíblemente rápidos y tenían un sentido innato del valor funcional de un objeto, y lo más importante, tienen la fuerza y la inteligencia para conquistar a aquellos que poseen conocimientos que ellos no tienen. Hace mucho tiempo, antes de que la llegada del emperador fuera incluso un sueño en la tierra envuelta en la noche, la gente de Inuit comenzó a crear su propio reino en las estrellas. En cada mundo que tomaron, asimilaron, realinearon y reforzaron. Con cada conquista, su cultura y aprendizaje crecieron, pero Inuit permaneció inalterado, incluso cuando se convirtió en el centro de un imperio estelar. Las colmenas de hielo y las disputas de clanes permanecieron, y mientras su mundo daba a luz naves estelares y rodeaba sus órbitas con estaciones de armas, sus gobernantes se mantenían en los viejos caminos, los caminos que han creado su fuerza, las matriarcas señoras de la guerra que comandaban ejércitos entre las estrellas, aún viviendo vidas poco más fácil que sus vasallos. Fue como parte de este imperio en expansión que Rogel Dawn creció hasta la madurez y luego gobernó sus dominios como emperador. Gran parte de sus primeros años permanecen desconocidos, o al menos se habla poco de ellos. Sin embargo, es seguro que en el frío y la oscuridad de Inuit, un niño llamado Rogel, por su parentesco adoptivo, ascendió para liderar la casa de Dorne, también conocida como Aesekas, y luego al gobierno del clúster Inuit. El patriarca del clan que crió a Dorne se convirtió en su abuelo adoptivo y le enseñó mucho sobre tácticas, estrategia y diplomacia, incluso después de descubrir que no estaba relacionado por sangre con su abuelo. Dorne valoraba mucho su memoria, conservaba una bata con borde de piel que había pertenecido al hombre y dormía con ella en su cama todas las noches. Sus cualidades se casaban perfectamente con las de los Inuit y empujó su imperio más allá que cualquier otro. Rogel lideró y entrenó a sus ejércitos y diseñó naves espaciales como las que no se habían visto antes. Rogel luego descubrió un golpe de suerte en sus viajes de descubrimiento. Sus barcos encontraron una reliquia del pasado, un arma grande y poderosa, pues en el sistema Inuit había un barco de la oscura era de la tecnología, un acorazado de gran tamaño al que Dorne llamó la Falange. Con esto como su nuevo barco capital y bandera, se trasladó y continuó el trabajo de sus antepasados de Inuit. Expandió el imperio a través de los sistemas vecinos a un ritmo aterrador. La resistente gente de Ingward siguió donde quiera que él liderara. Las flotas de Rogel luego hicieron contacto con los exploradores más alejados y los comerciantes pícaros en la vanguardia de la Gran Cruzada. Fue el séptimo de los 20 primarcas en ser descubierto por su padre, el emperador de la humanidad. El encuentro fue alegre, pues Rogel reconoció la grandeza en el emperador y su conexión con él en el momento en que se encontraron. Para el emperador, la bendición y la alegría se magnificaron con el descubrimiento de no solo un hijo, sino también una cultura militar próspera y poderosa.
Rogal Dorn entregó la poderosa nave La Falange a su padre, el emperador. Tan leal era él tan rápidamente. Pero el emperador se lo devolvió para que lo comandara y le ordenó que tomara el mando de los Astartes, los marines espaciales que se habían creado a partir del propio material genético de Rogel. Efectivamente, los hijos perdidos hace mucho tiempo de Rogal. Dorne aceptó, pero tenía condiciones. Dorne no pronunció una sola palabra a su legión cuando los conoció por primera vez. Es tranquilo y pensativo, un semidios que los observa mientras intentan complacerlo. Insistió en verlos en combate y los observó Iso. Cuando la batalla terminó, finalmente rompió su silencio. Rogal Dorn les informó que eran guerreros, pero tenían mucho que aprender. Entonces, a su inimitable manera, Rogel forjó su conexión con su legión, la única forma en que podría haber ocurrido, por ejemplo. Dorn entrenó a sus hombres, perfeccionando sus habilidades existentes hasta convertirlas en un filo de navaja bajo su liderazgo y orientación. La séptima legión se había fusionado con su Plymouth de manera más perfecta que nunca antes y se convirtió en algo de temor y maravilla, la razón por la que los hijos eran tan parecidos a su padre. Los puños imperiales de la séptima legión la dejaré para su propio video, pero fue un emparejamiento hecho en el cielo. Fue perfección. A partir de ahí comenzaron los días de la cruzada para Ogledorn y su recién forjada legión, la séptima, los puños imperiales. La cruzada fue una lucha constante, una guerra constante, pero para la cual Rogel estaba más que equipado en todos los aspectos. Comenzó a luchar junto al emperador, como lo hicieron todos los primarcas, excepto uno. Cuando fue moldeado y el emperador decidió que era el momento, Rogel fue cedido a las fuerzas de su hermano mayor. Digo el mayor en el sentido de que fue él primero encontrado por el emperador, el que más tiempo sirvió a su lado, el más confiable y entrenado por el emperador. Era Horus Lupical, el martillero del emperador y más tarde su maestro de guerra. Rogel, finalmente sirviendo junto a un igual por primera vez en su vida, pero uno que consideraba digno de su respeto, y quizás un poco de adoración. Para Rogel, Horus Lupical era todo lo que un estadista, guerrero y líder Pimarchan debería ser. Rogel y Horus eran amigos rápidos y firmes. Una vez Horus mismo declaró que su legión, las murallas lunares, así se llamaba, los hijos de Horus después de Alunor, eran los mejores en asalto y que si se encontraba con los puños imperiales en guerra, que sería un estancamiento interminable. La fuerza irresistible contra el objeto inamovible. Tan alta era la opinión de Horus sobre su leal e inquebrantable hermano Rogel. Lucharon lado a lado como hermanos en muchas campañas. Pensaron que nunca serían nada más que los amigos más cercanos. Pero Rogel con frecuencia estaba en los teatros de guerra bajo el mando directo del emperador. Se le conoció por ser como una sombra para el maestro de la humanidad. Rogel también estableció lazos con otros primarcas en muchas campañas posteriores, pero no era carismático ni extrovertido, y se le conocía por ser directo, por lo que no siempre encajaba o actuaba de una manera que provocara una verdadera amistad. El otro primarca con el que compartió un vínculo especial fue, por supuesto, el único primarca que casi todos los hermanos no solo respetaban sino que amaban. Era Sanguinius, el primarca de los Ángeles Sangrientos. En Sanguinius encontró las características que más ejemplificaban el objetivo de la cruzada y lo mejor de la humanidad, a pesar de la obvia mutación de Sanguinius, las alas que le crecían en la espalda. La relación entre Brogan y Sanguinius creció hasta convertirse en una de verdadera camaradería y respeto. En los oscuros tiempos que siguieron, siempre fue su hermano Sanguinius en quien confiaba. Guerra para acabar con todas las guerras. Fue su hermano el Ángel quien avanzó cuando él no pudo, a pesar de que Rogel deseaba con todo su corazón poder ir en su lugar y salvar al Ángel, por si acaso. También fue su hermano Sanguinius solo quien compartió la carga de la defensa del palacio. Pero nos estamos adelantando. Sanguinius, Rogel y Horus formaron una amistad especial que pocos entendieron. Tenían algo en común que solo otro compartía. Pero para eso debemos esperar el momento.
En la cruzada, las fuerzas del Imperium empujaron para siempre hacia afuera y más allá, cada vez más lejos. Nadie podía detenerlos. Nadie podía contradecir su poder, su propósito, su camino. Y en la cruzada, todos los peores horrores de la vieja noche, el periodo de debilidad y necesidad de la humanidad, se destacaron en una exhibición gráfica. Los tiranos llenos con los que lucharon, aplastando a los humanos bajo sus pies, los locos hechiceros y psicópatas que dominaban toda la vida en sistemas alrededor. La degradación de la humanidad finalmente terminó cuando la cruzada llegó. La cruzada, en lo que a Rogel respecta, trajo emancipación, seguridad y esperanza a todas las tribus perdidas de la humanidad, y castigó a sus carceleros, sus abusadores y sus enemigos. Donde otras legiones avanzaban en rápidas incursiones relámpago y traían planetas al cumplimiento imperial rápido, pero se movían tan rápido, no era el camino de los puños imperiales. Donde Horus podría haber ganado el imperio, se dice que Rogaldon lo construyó. Rogel estableció defensas, puntos fuertes, castillos y fortalezas donde hubo guerras, para que no surgiera ninguna insurrección, pero también para que aquellos mundos que conquistó fueran defendibles y sus pueblos quedaran con orgullo. Construyó cada mundo y no avanzó hasta que había mejorado las condiciones de todos los que vivían allí, como su hermano Horus le había enseñado y su padre, el emperador, le había instruido. Rogol creía. Donde otros luchaban por la batalla, o por la gloria, o por reconocimientos y honores, Rogol luchaba porque él creía. Él creía en sus hermanos. Él creía en su padre. Pero lo más importante de todo, él creía en el sueño. El sueño brillante y radiante de una humanidad libre, segura y feliz, donde no necesitan temer a los cielos, o a la oscuridad, o a la privación, o a la ignorancia. Rogel luchó por un mejor mañana para toda su raza, y construyó ese mejor mañana con cada frontera de guardián de castillo que construyó. Rogel creía en el sueño del imperio del hombre. La cruzada llegó finalmente a su punto culminante con dos grandes campañas, una que no puedo mencionar aquí, pero la otra fue la campaña en Alenor. En Alenor ocurrió la mayor colección de pieles verdes jamás presenciada, y las fuerzas del Imperio del Hombre se levantaron a la ocasión. Fueron el emperador y Horus Lupercal quienes enfrentaron esta amenaza de frente. Otros estuvieron involucrados, pero fueron estos dos titanes de la guerra quienes enfrentaron al liderazgo de los orcos de Alinor en los combates más intensos. El día que finalmente llevaron al gran jefe de guerra, Orco, a Brooke, el propio emperador fue salvado por Horus, quien decapitó al señor de la guerra de piel verde. Y la batalla y la guerra terminó. Como recompensa por esto, y por la montaña de elogios y pruebas de lealtad, fidelidad y habilidad, el emperador elevó a Horus Lupercal al exaltado estado de señor de la guerra. El emperador lo puso por encima de sus hermanos para liderarlos como había hecho anteriormente. Y con eso, el emperador dejó la cruzada para regresar a casa a Terra para lidiar con otros asuntos. Fue uno de los días más grandes en la vida de Rogol, porque él realmente podía admirar a su hermano mayor y apoyarlo, y a pesar de nunca mostrarlo, ya que no era su forma, estaba tan feliz por Horus. Pensó que ninguna otra cosa tendría sentido, y Horus recompensó esa confianza y la aumentó al esconderse por un tiempo y pedirle a Rogel que le ayudara a reinventarse, a definir y acordar la identidad y los deberes de un maestro de guerra y a establecer una barra a la que Horus siempre debía mantenerse fiel. Horus se acercó a Rogel como uno de sus amigos más cercanos, pero también como uno de los primarcas más logrados y poderosos en las artes de la guerra. Además, en cierta medida, vino en el arte del Estado y cómo manejar a sus otros hermanos, porque no había olvidado que Rogaldorn había sido una vez, antes de ser encontrado por el emperador, monarca de un imperio de guerreros. El enfoque administrativo de Guilliman no habría sido adecuado para la situación, por mucho que se le haya elogiado por su habilidad, ya que era una congregación de guerreros de leyenda. A que Horus tendría que montar, tendría que doblegar a su voluntad, a su dirección. No se podía hacer por decreto.
Después de un tiempo, el emperador llamó a Dorne, a Terra, para ser su pretoriano. El emperador de la humanidad tenía sus guardias de cuerpo y palacio y los custodios, los 10.000. Pero aún así llamó a Rogol para estar con él, para proteger Terra y el sistema Sol, y para mejorar las defensas del palacio imperial, tanto como pensaban que no serían necesarias. A muchos les molestó el singular honor. Perturabo de los guerreros de hierro en particular se rebeló contra este favoritismo mostrado a Rogol, pero a Rogol no le importó. Rogal Dorn sabía que era el mejor hombre para estar al lado de su padre. Tengo una teoría sobre otra razón. Rogal podría haber estado junto al emperador. Pero de nuevo, debemos esperar ese temido momento. Y fue en este punto que el horror comenzó en serio, y nada de lo que Rogol había visto antes de esto lo preparó para lo que estaba por venir. Nada podría. Mientras lideraba un pequeño contingente de su guardia seleccionada a mano en su camino hacia el terror para asumir su posición como pretoriano, Rogel encontró un barco perdido pidiendo asistencia. Era el Eisenstein. A bordo había guardias de la muerte que exigieron hablar con él de inmediato. En ese momento fatídico, en ese encuentro más cargado, Rogel Dorn descubrió la terrible verdad. El guerrero de la Guardia de la Muerte, el capitán Nathaniel Garrow, era un presagio de condenación para Rogel. Al informarle al Primarch que su hermano Horus Lupercal se había vuelto traidor y había reclutado a otros y ahora estaban en abierta rebelión contra su padre. Por esto Garrow casi perdió la vida, ya que Rogol estaba tan atónito y enfurecido por esta infamia que dudó tanto de Garrow que casi lo mató, a pesar de que suficientes pruebas salieron a la luz para probar la palabra de Garrow y confirmar que la peor pesadilla había comenzado. El maestro de guerra, Horus, había abandonado al Imperium y al Emperador y se estaba preparando para hacer la guerra a todos aquellos que permanecían leales al trono. Pobre Rogol. Uno no puede imaginar la aplastante y ardiente desolación que debió haber sentido ante esta noticia. ¿Por qué no pudo aceptarlo de inmediato? Que uno de sus hermanos se volviera contra el emperador era una cosa. Quizás Sangrón o el humillado Lurgar o incluso el loco Conrad, pero que su hermano mayor al que más admiraba, en el que había depositado más esperanza, hubiera caído. En ese momento sacudió a Rogal Dorn hasta la médula. De la nada la esperanza, el sueño del imperio fue herido, como nunca antes lo había sido para Rugal. Que uno de sus hermanos se volviera habría provocado ira, pero no confusión. Val Rogel debió haber sufrido entonces, al tener al primarca más grande y cercano al emperador, su maestro de guerra, un hijo muy confiable. Que se volviera contra él era increíble, porque Horus Lupercal no solo le había dado la espalda a su progenitor, no solo a sus leales hermanos, sino también al sueño, el sueño del imperio. Osalus habría lanzado a Rogel a tal confusión, porque si Horus, la luz más brillante, y el primarca, que parecía creer tan ardientemente en la esperanza de la cruzada, para Horus llamarlo una mentira era casi demasiado para soportar. Rogal debió haber querido tomar vuelo para enfrentar a su hermano inmediatamente, no para pelear con él, sino para implorarle que regrese a la luz. Pero no Dorne, el guerrero dentro del alma de este Primarch, debió haberlo sabido. Tan pronto como escuchó que 3 de sus hermanos habían caído en la oscuridad que rodeaba a Horus, lo supo. Sabía que Horus no era un conocido, y que los demás lo mantendrían a flote y lo mantendrían en el curso en el que estaba. Se podía entender a personajes como Angron o Mortarion. Pero Fulgrim,
Sorpresa tras sorpresa. Horror tras pesadilla. Dolor acumulado sobre dolor. Con tales cosas rodeándolo, Rogol sabía que Horus no podría ser desviado de su camino. Nunca sería capaz de doblar la rodilla y pedir clemencia. Requería ser venerado como Horus. Así que la suerte estaba echada, y Dorne sabía que no se borraría. Dorne envió su flota al sistema Istvan, donde estaba ocurriendo la traición, y se llevó a sí mismo y a su élite a Terra para informar a su padre, el emperador. Horus Lupercal se había convertido al mal. Había sido seducido por los oscuros poderes de la corrupción, los oscuros dioses del caos. Además, había convertido a otros hermanos consigo. Los visitantes del Eisenstein informaron que Horus había convertido a Angron de los Devoradores de Mundos, a Fulgrim de los Hijos del Emperador y a Mortarion de la Guardia de la Muerte. 4 legiones completas estaban en revuelta, lideradas por el general más capaz de todos. Rogel regresó a Terra y a su padre. El emperador emitió un total de 7 legiones y sus primarcas para destruir la rebelión. Mientras los architraidores montaban su defensa y levantaban su estandarte en Istvan V, la fuerza de retribución del emperador se preparaba para aterrizar. 3 legiones debían desembarcar primero y asaltar los puntos fuertes de los traidores, para luego ser apoyados por las otras 4. Los Salamandras, Ironhands y Guardia Cuervo aterrizaron en Istvan y comenzaron su furioso ataque en las posiciones de Horus y sus traicioneros hermanos. Lo que sucedió después es demasiado complejo e importante para cubrir aquí, pero en resumen, los 3 fueron engañados, fueron traicionados por las otras 4 legiones que aterrizaron detrás de ellos, los portadores de la palabra, la Legión Alfa, los guerreros de hierro, y los señores de la noche ya se habían pasado a los poderes ruinosos. Aterrizaron y establecieron fortificaciones, luego se unieron a las fuerzas de Horus y simplemente destrozaron a las 3 legiones leales en pedazos, y cuando terminaron con eso, sacaron sus espadas de cadena y participaron en combate cuerpo a cuerpo. La carnicería fue grande. Las 3 legiones leales, los Salamandras, Ravengard e Ironhands, fueron tomadas por sorpresa, traicionadas y casi exterminadas ese día. Pero lo peor de todo, hermano realmente mató a hermano. Aunque Corvus Corax, primarca de los Ravengard, y Vulcan, primarca de los Salamandras, lograron escapar de esa terrible trampa, Ferasmanas, el primarca de los Ironhands, fue asesinado, su cabeza cortada de sus hombros por su hasta entonces mejor amigo y confidente más cercano en todos los primarcas, nada menos que su hermano Fulgrim. Lo que ocurrió a los puños imperiales cerca de Istvan se cubrirá en su propio video, pero después de un corto periodo Rogal emitió sus llamados al Sistema Sol para ayudar en su defensa. Su legión, a pesar de tener la ventaja contra un oponente más numeroso y estaban ganando, hizo lo que se le instruyó y, tomando bajas, se retiraron del combate y se dirigieron a Terra como se les instruyó, porque los puños imperiales siempre fueron obedientes a su señor, sin importar la situación. Los siguientes años fueron un infierno viviente para Rogal Dorn. Se le dio el mando del resto de los ejércitos leales, como el nuevo señor de la guerra del emperador. Superado en número y constantemente superado en maniobras por su hermano, Horus Lupercal, la guerra siempre parecía ir en contra de Rogal. Luchó como un tigre, organizó como un torbellino, y fue tan tácticamente astuto como cualquiera que pudiera haber ocupado su papel. Mejor quizás incluso que su homólogo si sus roles se invirtieran. Pero lo inevitable ocurrió y los lealistas fueron rechazados una y otra vez. Ni todos sus hermanos obedecerían sus órdenes, ni seguirían su liderazgo, a pesar de las apuestas involucradas. Leman Russ, primarca de las guerras espaciales, se lanzó a su propia rampa, casi matando al maestro de guerra traidor
Pero no terminó el trabajo cuando tuvo la oportunidad. Luego, él y su legión y flota fueron forzados a batallas consecutivas, todas diseñadas para una cosa, la única cosa que Royal temía más: la prevención de los Belka Fenrica, los lobos espaciales, de poder regresar a defender el palacio de Tela. Roger estaba prácticamente solo, su padre luchando en el Webway, sus hermanos más cercanos derrotados o en batallas lejanas e incapaces de responder a su llamado de alarma al mundo del trono. Solo tenía a Jagatai, un hermano que pocos conocían, pocos todavía le gustaban o confiaban a pesar de que él no hizo nada para merecer la reacción. Royal estaba a todos los efectos y propósitos muy solo. En este punto volveré a pedir disculpas a ustedes, mis amables oyentes, porque no puedo obligarme a apresurar este tema, el alma misma de Weimar 40.000. Creí que sería capaz de condensar esta historia en un solo video, pero descubro que el tema, el trabajo, es demasiado grande. No sacrificaré el viaje al destino porque disminuiría el impacto y la importancia del conjunto. Por esta razón pediré su indulgencia y rogaré por su perdón, porque el contenido es demasiado grande. Debo terminar esta entrega aquí. También por la razón de que el estilo y el ritmo del siguiente segmento serán tan diferentes que tiene sentido lógico. Como los mejores narradores saben y dejan lo mejor o lo peor para el final. Espero que continúes conmigo en este camino hacia el momento más oscuro, el más largo. Segundo, porque estará disponible pronto.